Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, llegamos a la última clase del curso de helechos. Vamos a ver temas interesantes en el día de hoy. Comenzamos viendo esta foto de el pómene peruviana creciendo sobre una roca en el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Los temas que vemos hoy en la última clase del curso son amenazas, conservación y cultivo. Vamos a comenzar con amenazas, que es el tema más ríspido. De todos los peligros y riesgos que corren las poblaciones de helechos, la reducción y la fragmentación del ambiente es la más importante de todas y es común a la gran mayoría de las plantas. Acá vemos un paisaje en la provincia de Misiones, donde vemos que hay bastante fragmentación, ¿sí? Acá por actividad humana, acá esto es una plantación de citronela. El paisaje se ve con cierta conectividad, pero bueno, es evidente la actividad humana en el sector. Otra de las amenazas para las poblaciones de helechos son los cambios en las temperaturas, los regímenes de lluvia y de nieblas y las sequías prolongadas. Todo esto porque los helechos van muy de la mano con la presencia de agua y cualquiera de estos cambios puede afectarlos. Las actividades humanas de todo tipo, las construcciones de caminos, canteras, lugares recreativos, expansión de ciudades, todo esto también son amenazas para los helechos. En esta foto, en la provincia de Jujuy, vemos una extracción de tierra. Al parecer el daño es menor en lo que es la vastedad del lugar, pero bueno, si esto se sigue profundizando, el daño va a ser mucho mayor, evidentemente. Si esto queda así, esta pared con el tiempo va a ser cubierta por plantas y entre ellos, helechos. Esta es una cantera de piedra en la provincia de Córdoba. También el daño es menor si se tiene en cuenta la gran vastedad del lugar, pero puntualmente en el sitio el daño era importante. De todas formas, recorriendo esta cantera que ya estaba abandonada, me encontré con que había Pteridium esculentum, que ya estaba trepando con sus rizomas hacia arriba de la montaña de piedras. Miren hasta dónde estaba llegando. O sea que si a la naturaleza se le da tiempo, termina tapando todos estos desastres. Acá vemos un Cheilantes, Bustieni y acá hay otro más que también estaban creciendo entre las piedras. Bueno, otros riesgos y amenazas tremendos son los incendios de campos y de bosques que eh, causan daños muy serios y prolongados a lo largo de los años, especialmente para los helechos epífitos. Los que primero se recuperan son los helechos que tienen rizomas bajo tierra. Bueno, la recolección comercial y la recolección científica también pueden crear daños. Acá vemos en esta foto Rumora diantiformis, que en la provincia de Buenos Aires se lo recolecta como verde para acompañar flores de corte. Y este otro, Anemia tomentosa, que también es bastante recolectado, especialmente en las sierras de Córdoba, eh, por sus presuntas propiedades medicinales y para la extracción de aceites esenciales. Bueno, la extracción de madera es otra de las amenazas, especialmente para los helechos epífitos y también para los terrestres, porque cuando se extrae por lo menos un árbol se pisotea muchísimo alrededor.
La invasión de plantas exóticas también es una amenaza porque ocupan territorio o lugar que debería ser ocupado por las nativas. En esta foto vemos retamas que son muy lindas cuando están en flor, pero muy invasoras como planta exótica. Acá en la ciudad de Tandil se han subido a algunos cerros y bueno, le quitan lugar a las especies nativas. Y en esta otra foto vemos un bosquecito de ligustro. El ligustro, por no, justamente como no pierde las hojas, entonces la parte baja de este bosquecito es oscura y no crece nada. Y tampoco no es una planta hospedante de epífitas. El uso agropecuario de la zona también puede ser una amenaza para los helechos. Vemos otras. El pisoteo y la nitrificación del suelo por exceso de carga. Esto se puede aplicar a animales o también a humanos, por ejemplo, en una reserva que tiene demasiados visitantes en los fines de semana o en determinadas épocas del año. Bueno, los senderos quedan angostos y se produce un pisoteo tanto a los costados de los senderos como en zonas eh, cercanas a cursos de agua. La contaminación de aguas, del agua de arroyos, el vertido de fertilizantes y pesticidas, esto involucra más que nada a los helechos acuáticos y a los helechos que crecen a los costados de los arroyos. El encauce de ríos y arroyos, la construcción de represas, también involucra a los mismos que nombré anteriormente. El relleno de tierras bajas y de bañados es un problema importante porque en estas tierras bajas o en los bañados crecen algunos helechos que son palustres y que solamente crecen en esa zona. Entonces es importante hacer un relevamiento previo, levantar las plantas que son únicas y poder ubicarlas en otros lugares. Bueno, el uso incontrolado de pozos de agua con la consecuente disminución de la napa. Esto se refiere a que el suelo se seca con más rapidez y los helechos también pueden verse perjudicados. En la provincia de Buenos Aires, Gustavo De Lucci en el año 2006 hizo un estudio sobre las plantas vulnerables, en peligro y las extintas y encontró y nombró a dos especies de helechos que están en estado de vulnerable. Vulnerable es cuando no está en peligro crítico o en peligro, pero enfrenta un alto riesgo de extinción en estado silvestre a mediano plazo. También encontró 5 especies de helechos que están en peligro, esto es cuando no está en peligro crítico, pero enfrenta un riesgo muy alto de extinción en el futuro inmediato, y una especie que no encontró y que la nominó como extinta, que es Micrograma vaccinifolia. Extinta es cuando no quedan dudas de que el último individuo existente ha muerto. Sin embargo, hace poco encontré una mata de Micrograma vaccinifolia creciendo sobre una casuarina y encontré otras 2 matas más en otros 2 lugares, presumiblemente de la misma especie, lo que es una buena noticia, ¿no? A veces sucede esto, que se declara extinta una especie y unos años después se encuentra. Bueno, vamos a ver medidas de conservación. Yo creo que la mejor medida de conservación es la creación de parques nacionales, provinciales, de reservas municipales y de reservas privadas, porque no solo se conservan las especies de helechos, sino sus acompañantes y todo el ecosistema. En menor medida, pero también con igual importancia, los jardines botánicos pueden ser una buena medida que ellos conserven o que cultiven especies de helechos nativos, ya sea como medida educativa o como para hacer ensayos o como eh,
un banco de esporas. Seguimos con medidas de conservación. Acá vemos en esta foto, que fue tomada en el estado de San Pablo en el año 2012, vemos estas macetas que se denominan macetas de Yashim y estas placas que también son de Yashim. El Yashim no es ni más ni menos que el tronco o el rizoma erguido de los helechos arborescentes, en este caso cortado eh, transversalmente y ahuecado eh, para usarlo como macetas. Estos también se usan como placas para adherir otras plantas. Bueno, por suerte, tanto en Brasil como en Argentina, estos helechos han sido, a lo largo de los años, han sido protegidos. En la provincia de Misiones protege 3 de las especies, de las 5 especies arborescentes que tenemos en el país, de los helechos arborescentes, y las protege bajo el título de monumentos naturales. Este es el nombre de la ley, el número de la ley. Y los helechos protegidos en la provincia de Misiones son Dixonia seloviana, que es el que tiene más uso para hacer este tipo de macetas de yashim, es llamado chachí manso, Alzofila setosa, que es el chachí bravo de la selva, y Cyathea atrovirens, que es el chachí bravo del pantano. Vamos a ver otras medidas de conservación. Bueno, la localización y el seguimiento de las poblaciones es una medida importante, especialmente si nos referimos a los helechos endémicos y, por ejemplo, si alguno de ustedes trabaja en una reserva se encuentran con que en esa reserva hay determinada especie de lecho, pero tiene una población bastante baja, es decir, hay 2 o 3 plantitas y nada más. Bueno, hacer una localización precisa de esas plantas o de esa población, haciendo croquis, haciendo mapas, ubicando bien dónde están las matas, y haciendo un seguimiento de esas poblaciones a lo largo de los años para ver, por ejemplo, si la mata está en expansión, si aparecen plantas nuevas en otras partes de la reserva o de la zona, o si la mata está achicándose, si cada vez ocupan menos espacio o si se están muriendo algunos ejemplares. Em, Paso seguido sería una evaluación de las amenazas, de los riesgos, de los peligros que pueden tener estas poblaciones de helechos. Por ejemplo, una amenaza que puede llevar varios años es la construcción de un camino o de una ruta o el asfaltado de un camino. Em, pero puede haber peligros inusitados como ser un incendio. En función de las amenazas y en función de lo que hablamos anteriormente, una buena medida sería la recolección de esporas de helechos de ese lugar y de localidades vecinas, y comenzar a realizar ensayos de propagación. Por ejemplo, a ver, juntar las esporas, ver cuál es el mejor momento del año para la recolección de esas esporas, cómo guardarlas, hacer un ensayo de siembra, ver cómo me fue, si tuve éxito con la germinación, si salieron bien los gametofitos y luego los esporofitos, cuánto tardó, cómo me fue con los plantines, si obtuve buenos resultados, si pude hacer distintos ensayos con distintos sustratos, cuánto tiempo tardé desde que sembré hasta que obtuve las plantas. Bueno, todo eso es información muy rica. También se puede hacer algo un poco más atrevido, que es la siembra de esporas en laboratorio. Ya en laboratorio las siembras se hacen con materiales estériles, en cajas de Petri, se usan cámaras de germinación con luz artificial y bueno, los resultados
se vuelcan en trabajos, ¿sí? Y esos trabajos luego son, eh, contados al público, digamos. Una vez que obtuvimos plantas adultas, se pueden reintroducir en una reserva o en un área o reforzar una población donde vemos que están en remisión o que quedan pocas plantas o que siempre hubo pocas plantas. Es importante antes de la plantación hacer una restauración del ambiente, ¿sí? Es decir, erradicar exóticas que pueden competir con las plantas, protegerlas contra los herbívoros una vez que las plantamos, no porque los herbívoros se los vayan a comer, sino porque si hay herbívoros en la zona pueden llegar a pisotearlas. Algo que yo les recomiendo es que si las cercanías de la casa del guardabosques o de la, del centro de visitantes es ideal para plantar helechos. No es una mala idea plantarlos ahí, porque siempre va a haber alguien dispuesto a regarlos, especialmente si tenemos por delante periodos de sequía. Por más que las plantas sean plantadas con su pan de tierra, hasta que las raíces salen de ese pan de tierra y se afianzan en el sustrato, en el suelo, pueden pasar unos meses y si falta agua, las plantas se pueden llegar a perder. Les cuento una experiencia que se hizo en España de reintroducción de, este, de especies de lechos en una reserva, donde en una primera etapa se plantaron 40 plantas de una sola especie y terminado el primer verano quedaron 12. Esto da la idea de que hay un gran porcentaje de pérdida. Por eso, plantarlas cerca de un lugar donde alguien las puede regar o mirar, es una buena idea. Ya las plantas, una vez que están arraigadas, aunque no sea el lugar ideal, van a producir esporas, esas esporas van a volar y, luego van a nacer en los lugares propicios. Bueno, podemos hacer un banco de esporas conservándolas a corto y mediano plazo. Esto es a 5 grados de temperatura. ¿Dónde? En la heladera, simplemente. Algo más ambicioso sería hacer un banco de esporas, donde conservar las esporas a largo plazo, es decir, conservándolas a 20 grados bajo cero o a 50 grados bajo cero. Por ejemplo, en el Jardín Botánico de Kew, en Londres, hay un banco de esporas y un banco de semillas donde se conservan a -20. Esto de los bancos de esporas es una buena idea para un jardín botánico de una gran ciudad. La educación, fundamental, fundamental, la divulgación y la difusión de proyectos de conservación, por más pequeño que sea, es importante. Es preferible un proyecto pequeño, pero realizable. Otras medidas y propuestas pueden ser las siguientes. La recolección de tierra del último sitio donde fue visto el helecho. Esto se los comento porque es algo que fue exitoso en una reserva también en España, donde era una reserva chica donde tenían una única planta de una especie de helecho nativo de esa zona. Y resulta que ese helecho se murió y se les ocurrió como última alternativa, juntar la tierra superficial de la zona donde habían visto este lecho por última vez. Esa tierra, bueno, una parte la reservaron y la otra parte hicieron siembras, hicieron ensayos en laboratorio y tuvieron éxito porque evidentemente habían caído esporas en esa zona, en esa tierra, y las esporas persistían. Bueno, otra medida es la obtención de plantas a través del cultivo de meristemas en laboratorio.
Esto es algo que se hace actualmente, pero se hace con plantas con helechos comerciales. Pero es algo que se puede hacer, lo que se obtiene son todos clones, pero bueno, como última alternativa, no es mala idea. Y también, otra medida de conservación, otra propuesta puede ser una siembra in situ. Y para esto les muestro una siembra que se hizo en una reserva privada en Guatemala. Directamente en el lugar hicieron una especie de terrina gigante con unos bloques, zarandearon tierra y la esterilizaron, o mejor dicho, la pasteurizaron con agua hirviendo en una regadera, y sobre esta terrina hicieron una siembra de helechos arborescentes tomadas de la misma reserva. Y bueno, la tapaban con un nylon, y acá se ve a una persona que está sacando pequeñas plantitas eh, de, mm, de la terrina. Bueno, vamos a ver otros ensayos que se han hecho. Esta es la Reserva Ecológica Costanera Sur, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Camino del Medio. Acá tenemos una gran mata que crece hace años de Equisetum giganteum y otra de Pyrogramma trifoliata. Y en este lugar, personalmente hice una introducción de helechos nativos que no estaban presentes en la reserva, pero que sí tienen distribución en la ribera platense. Bueno, se introdujeron dos especies de telipteridáceas al lado de una lagunita. Acá ven Azolla filiculoides que está creciendo espontáneamente en la reserva. Se reintrodujo Adiantum radianum junto a Gastoniella xerophila. Esta crece espontáneamente en la reserva y esta se reintrodujo o se introdujo. Y Rumora diantiformis, también introducida, eh, junto a Blechnum auriculatum, que crece espontáneamente en la reserva. Otro lugar donde se están haciendo ensayos de siembra de helechos es en el vivero municipal de plantas nativas de la Ribera Norte en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, les muestro otra forma de conservación, que es la educación. Esta es la entrada de la reserva Yací Yateré, una reserva privada que queda en la provincia de Misiones. Ellos han diagramado tres circuitos. Uno es un circuito de helechos, otro de bromelias y otro de orquídeas. Y en el de helechos han tenido la buena idea de colocar a los costados de los senderos ejemplares de helechos que crecen en la reserva, cada uno con su nombre, algunos hasta con el nombre de la familia. Entonces pueden ser admirados por visitantes, por turistas y por chicos, por niños. Bueno, en el Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires, este es el invernáculo de tropicales, encontré una pequeña pero muy linda colección de helechos nativos, bien cultivados. Esto es Niphidium crassifolium, esto es Campyloneurum filitidis, perdón, Lorenzi, y esto es Neoblechnum brasiliense. Bueno, también esto es una forma de valorizar nuestros helechos nativos, entonces de este modo pueden ser conocidos tanto por los visitantes como por chicos de escuelas. Pasamos al último punto, que es el punto de cultivo. Y para empezar este punto, les comento que querer cultivar helechos que pertenecen a zonas donde el clima, el régimen de lluvias, de humedad, es totalmente diferente que al lugar donde nosotros vivimos, es todo un desafío que en muchas ocasiones no da resultado.
Lo mejor siempre es cultivar las plantas que crecen en la zona. Hay algunos helechos que tienen una distribución muy amplia en Argentina, que crecen en distintas provincias y en distintas ecorregiones, que funcionan muy bien. Uno de ellos, por ejemplo, es Rumora adiantiformis, el helecho cuero, que al menos en Buenos Aires, que es donde yo tengo mi experiencia de cultivo porque vivo acá, funciona perfectamente. Acá lo vemos cultivado en macetas. Una es en una maceta de barro y la otra es una maceta de plástico. Otro helecho que anda muy bien es, por ejemplo, el helecho costilla de vaca Parablegnum cordatum, que crece naturalmente en la zona andino-patagónica, pero también crece en, en las sierras de Ventana, en el sur de la provincia de Buenos Aires, crece también en algunas zonas de Córdoba, de Salta. Y en Buenos Aires se lo puede cultivar en jardines, directamente en el suelo. Yo lo cultivo desde hace unos años y a diferencia de las matas que he visto en la zona andino-patagónica, donde las hojas son bastante grandes y largas, de 1 metro, por ejemplo, de largo, bueno, en Buenos Aires las hojas crecen la mitad de tamaño, pero crece bastante bien. Vamos a ver cultivo en jardines. Pueden ser en jardines chicos, medianos, grandes, ¿sí? La posición al sur, mirando al sur, al menos en Buenos Aires, es la mejor. Es la posición más fresca, es la más fresca en verano y la que conserva mejor la humedad a lo largo del año. Bueno, este es Teris de Flexa, estas hojas grandes que vemos acá, y este otro es Macrotelipteris torresiana, que necesita muchísima humedad a lo largo del año. Este Teris de Flexa anda muy bien, es bastante ornamental, pero en invierno, especialmente si el invierno es muy seco, se pone bastante feo. Blechnum auriculatum, que es nativo de la región de la Ribera Platense, anda muy bien en los jardines, perfectamente. Y acá vemos otro, Adiantum radianum, que es el culandrillo común, en un jardín que mira al sur, donde hay otras exóticas, otros helechos y estos azaleas, que andan muy bien con las azaleas. Este es un cultivar de Adiantum radianum, que se llama Fritz Lutz. Bueno, y estas son herbáceas que dan color al jardín. Los helechos son muy buenos acompañantes de otras plantas, ¿sí? Adiantum radianum, al menos en Buenos Aires, funciona perfectamente, ya sea en macetas o en jardines. Si está en jardines, en sitios expuestos, y el invierno es muy crudo, bueno, se amarrona bastante. Entonces, más o menos a mediados de agosto o fines de agosto, depende cómo venga el año, hay que podarlo, cortarle todo lo que está amarronado y dejar espacio para que vengan los brotes nuevos. Otra forma de cultivar algunas especies que son de climas más secos es en rocallas, es decir, armar un conjunto de piedras, de rocas. Acá, por ejemplo, está Myriopteris aurea, junto con Festuca glauca. Esta planta crece con todo el sol del mediodía y el sol de la tarde. Y acá vemos en la misma rocalla, pero del otro lado, Anemia tomentosa, que está creciendo con una poacia, y acá hay Lantana cámara, con todo el sol del mediodía, perdón, del sol de la mañana. En el supuesto caso que plantemos un helecho directamente en tierra, lo que debemos hacer es elegir bien el lugar y luego hacer un pozo generoso. Podemos usar parte de esa tierra negra, de la tierra del jardín, y la otra parte sustituirla por resaca de río, por compost. Podemos agregar arena o perlita.
Todo esto para conseguir un sustrato, más poroso y más mullido. Si usamos macetas, los sustratos que podemos usar son los siguientes: podemos usar tierra negra, resaca de río, mantillo, compost, humus de lombriz, pinocha, turba, perlita y arena o arena. Los sustratos que yo suelo habitualmente usar son tierra negra, de buena calidad, por supuesto, resaca de río, turba, perlita y arena. Acá vemos una Dentaetia globulífera que está plantada en un patio, en una maceta plástica de buena capacidad. Es una planta que anda muy bien en patios con sombra y humedad. En esta otra foto les muestro otras plantas, otros helechos que están cultivados en macetas. Esta es Myriopteris myriophylla, que está en una maceta plástica tipo bol, con un sustrato bastante drenado, con una buena composición de arena. La maceta tiene buen drenaje también. Hace años que está cultivada en esta maceta, es bastante fácil. Y en esta otra les muestro Blechnum levigatum, también en una maceta plástica, pero en una zona un poquito más protegida. Cheilanthes hieronymi es un helechito muy simpático que yo cultivo en macetas plásticas tipo bol, con un sustrato bien drenado, pero la parte de arriba del sustrato está cubierta con piedras para mantener un poco más la humedad. Es un helechito pequeño, muy bonito, pero bastante frágil y muy perseguido por las babosas y los caracoles. Hay que tener precauciones en las épocas de humedad. En esta otra foto vemos Osmunda spectabilis, es un helecho precioso, muy ornamental. En esta oportunidad está cultivado en maceta, en una maceta plástica de buena capacidad. Es una planta que tiene un rizoma cubierto de raíces y frondes bastante altas que si el helecho está plantado en tierra pueden llegar a 1,5 metros de altura. Las frondes se caracterizan por tener las pinas superiores fértiles y el resto de las pinas son estériles y pinnadas. Si, también se lo puede plantar directamente en suelo. Yo lo he visto al lado de un estanque artificial, creciendo hermoso, más o menos de una altura de 1,5 metros. Y en esta otra foto vemos Didymoclaena truncatula, que es un helecho que crece en la provincia de Misiones abundantemente. Anda muy bien en macetas plásticas de buena capacidad, tiene una brotación bronceada y follaje lustroso. Otra forma de cultivar helechos es en canastas de madera iguales que las que se usan para las orquídeas. Yo he probado con micrograma esquamulosa, que anda muy bien, con un sustrato igual que el que se usa para las orquídeas, que es corteza de pino. Está con el follaje un poco eh, así péndulo, porque yo lo cultivo a la sombra, pero anda excelentemente en estas canastas de madera. Bueno, vemos esta pared de piedra que encontré en una ciudad de Salta. Seguramente estos Adiantum lorenzi nacieron espontáneamente, pero se me ocurrió pensar cómo lograr esto en una pared de piedra o en una pared de ladrillo. Em, y bueno, lo que podríamos hacer es recolectar esporas y luego colocarlas en un rociador. Y con ese rociador y agua, rociar los bordes de las piedras en los lugares donde podrían nacer estos helechos, ¿no? No sobre la piedra lisa, sino
en lo que usaron, digamos, para pegar las piedras o para pegar los ladrillos. Em, Preferentemente tendría que ser una pared que tenga unos años, porque en las paredes nuevas es más difícil que nazcan las esporas. Se me ocurrió también que si la pared no tiene buenos recovecos, de manera muy quirúrgica y prolija se podrían armar esos recovecos y llenar con un poquito de tierra y luego rociar las esporas en esos lugares. Por supuesto que esto en la ciudad de Salta es un lugar, este sitio donde yo la encontré esta pared, un lugar bastante húmedo, y si se hace esta experiencia en otra parte, debería ser una pared húmeda o donde se conserve, la humedad a lo largo del año. Bueno, los helechos acuáticos podemos cultivarlos en estanques y en recipientes con agua. Esta es Salvinia biloba, que está creciendo con el repollito de agua. Pero bueno, siempre tratando de que cubra toda la superficie de agua para evitar que los mosquitos depositen los huevos. Y por último, les muestro un cultivo en invernáculos, que también puede darse en jardines de invierno o en galerías cerradas con vidrio. Este es el caso de Adiantum peruvianum, que es un helecho que en Argentina crece en el norte, en el NOA. Es un helecho precioso, muy bonito, pero un poco sensible al frío eh, y al viento frío, por lo tanto, un invernáculo les vendría bien. Está cultivado en una maceta plástica de buena capacidad. Bueno, y llegamos al final de este curso de helechos nativos y me despido de ustedes con una frase de Jean-Marie Pelt, botánico y biólogo francés, quien dijo: "Mundo extraño y fascinante el de los helechos, mundo sin flores, frutos ni semillas, mundo verde de inmensas hojas finamente cinceladas en encajes que tamizan la luz del sotobosque". Nos vemos pronto.